Un feliz día para todos. En la actividad orientadora anterior estudiamos las características morfofuncionales del cerebelo. Hoy vamos a comenzar el estudio de las estructuras derivadas de la vesícula cerebral anterior, específicamente el diencéfalo o cerebro intermedio. La pintura que observamos, posiblemente la obra más famosa del pintor español Pablo Picasso, fue inspirada en el dolor y el sufrimiento humano generado por la Segunda Guerra Mundial a finales de la década del 30. Descubriremos durante la actividad orientadora qué relaciones pudiera tener la misma con las características morfofuncionales del diencéfalo. El estudio de estos contenidos permitirá caracterizar el diencéfalo según su constitución y principales rasgos morfofuncionales e interpretar las bases neurales del dolor y su importancia clínica. El diencéfalo está situado debajo del cuerpo calloso y del fórnix, por encima del tronco encefálico y limitado lateralmente por la cápsula interna, en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Según su desarrollo filogenético, se distinguen en el mismo dos grandes porciones, tálamo-encéfalo e hipotálamo. El primero, más joven en su evolución, tiene una posición dorsal y constituye un importante centro de vías aferentes. El segundo es más antiguo y menos voluminoso. Ocupa una posición ventral e inferior con respecto al tálamo-encéfalo y constituye un importante centro autónomo del organismo. La cavidad primitiva de la vesícula diencefálica queda reducida a una estrecha hendidura sagital entre ambos tálamos ópticos, denominada tercer ventrículo. El tálamo-encéfalo está formado por tres partes principales: el tálamo óptico, como importante centro de vías aferentes y verdadero filtro de sensaciones conscientes; el epitálamo, vinculado con las estructuras más antiguas del telencéfalo, el cerebro olfatorio, y constituido por el trígono de la vénula, la comisura de las avénulas y la glándula pineal. Y el metatálamo, donde se localizan centros subcorticales de la audición y de la visión. En el hipotálamo, durante el desarrollo embrionario, se diferencian dos porciones, que en el adulto se identifican como porción óptica o anterior y porción olfatoria o posterior. En resumen, el diencéfalo está conformado por dos grandes porciones, tálamo-encéfalo e hipotálamo, y cada una de ellas tiene otros componentes más pequeños, como se observa en el cuadro que se proyecta. De las estructuras diencefálicas haremos mayor énfasis por su importancia en el tálamo óptico y en el hipotálamo. El tálamo óptico está formado por dos acúmulos ovoideos de sustancia gris situados a ambos lados del tercer ventrículo, unidos por un pequeño puente llamado adhesión intertalámica. Su eje mayor es oblicuo en sentido posterolateral. Se distinguen en el mismo dos extremos, uno posterior en forma de protuberancia engrosada, denominado pulvinar, y otro anterior más afinado, denominado tubérculo anterior. En cada tálamo se describen cuatro caras: superior, inferior, medial y lateral, de las cuales la superior y la medial son superficies libres y están en contacto directo con el líquido cerebroespinal. Las otras dos presentan continuidad con estructuras vecinas. En el estudio independiente se deberán precisar las características propias de cada una de estas superficies. La sustancia gris del tálamo está dividida en grupos de núcleos que, según su topografía, se denominan anterior, lateral y medial, y según sus características morfofuncionales propias,
núcleos de proyección específica, de asociación tálamo-cortical y núcleos inespecíficos. Insistiremos por su importancia en los núcleos de proyección específica, los cuales ocupan la porción ventrolateral y extremidad anterior del tálamo. Se caracterizan por recibir aferencias específicas, segmentarias y suprasegmentarias, y enviar informaciones hacia centros o zonas corticales de proyección específica. Se incluyen en este grupo los núcleos ventroposterolateral, ventroposteromedial, anterior, ventral lateral y los cuerpos geniculados medial y lateral, estos últimos pertenecientes al metatálamo. Los núcleos inespecíficos están constituidos por el complejo reticular talámico localizado centralmente en el tálamo y reciben aferencia desde otros núcleos talámicos y se proyectan hacia amplias zonas de la corteza. En esta diapositiva se representan en su parte inferior los núcleos de proyección específica del tálamo y en su parte superior las áreas de la corteza cerebral a las cuales proyectan la información. Observen que se mantiene un código de colores para reconocer en la corteza cerebral el lugar de proyección de cada núcleo. Un ejemplo representativo es el núcleo ventroposterolateral, que recibe las aferencias desde distintos niveles del cuerpo con impulsos nerviosos de dolor, temperatura, presión y propioceptividad, los que después son enviados a la corteza cerebral del lóbulo parietal, específicamente a los giros postcentral y parietal superior. Es importante precisar su situación topográfica particular, así como las aferencias y eferencias de los distintos núcleos de proyección específica según se orienta en el CD de la asignatura. Uno de los aspectos morfofuncionales más relevantes del tálamo óptico, desde el punto de vista médico, está relacionado con la sensibilidad dolorosa. El dolor, sus causas y los métodos para evitarlo y aliviarlo siempre han constituido un problema vital del ser humano y es el principal síntoma que obliga al paciente a acudir al médico. Aunque es fácilmente identificado y reconocido como manifestación subjetiva relacionada con un daño posible o real a la integridad de los tejidos, el dolor es una sensación compleja que por su alto valor biológico se acompaña de manifestaciones emocionales, autónomas y conductuales, que además está influido por aspectos sociales y culturales. Existen varios criterios no excluyentes para clasificar el dolor. Según la cualidad de la sensación, este puede ser dolor punzante, rápido o agudo, y dolor quemante, lento o crónico. Según la localización del daño tisular, se clasifica como dolor superficial, dolor profundo somático, dolor visceral y dolor parietal. El dolor profundo somático y el visceral pueden manifestarse como dolor referido. La información que da lugar a la sensación de dolor parte de los receptores y viaja a través de la primera neurona de la vía que se localiza en el ganglio espinal correspondiente, penetrando a la médula por el cuerno posterior. La información que dará lugar a la sensación de dolor rápido o agudo viaja por fibras de tipo A delta, mientras que la información que da lugar al dolor crónico viaja a través de fibras lentas de tipo C. Ambos tipos de fibras viajan juntas en su recorrido ascendente. Ya en los cuernos posteriores de la médula, los axones de la primera neurona hacen sinapsis con la segunda neurona, cuyo axón cruza la línea media por la comisura anterior y asciende por la porción anterior del funículo lateral del lado contrario, hasta llegar a la formación reticular del tronco encefálico, donde deja fibras para los centros vasomotor y respiratorio. Estas conexiones explican las diferentes manifestaciones autónomas que acompañan a la sensación de dolor.
Luego las fibras llegan a los núcleos del tálamo. Las fibras que conducen la información relativa al dolor agudo terminan en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, desde donde se proyectan a la corteza del giro postcentral, donde se hace consciente la sensación dolorosa. Sin embargo, las fibras que conducen la información correspondiente al dolor crónico terminan en los núcleos inespecíficos del tálamo. El dolor referido es aquel que el individuo localiza o refiere en un lugar alejado del sitio realmente lesionado. Los mecanismos que explican este fenómeno dependen del origen embrionario común de las estructuras involucradas y de su inervación por un mismo segmento medular. Las fibras por donde viaja el dolor visceral hacen sinapsis en la médula espinal con las mismas neuronas de segundo orden que las que reciben las señales dolorosas de la piel. Es por ello que al producirse dolor en las vísceras, el individuo percibe dicha sensación a nivel de la piel. Un ejemplo típico de dolor referido es el dolor precordial del infarto miocárdico, donde el paciente siente dolor en la superficie anterior del hemitórax izquierdo, pero también suele referir dolor en toda la superficie anterior del tórax, en el lado izquierdo del cuello, la cara medial del miembro superior izquierdo e incluso en el epigastrio. El conocimiento por parte del médico de los mecanismos fisiopatológicos del dolor referido es de utilidad práctica desde el punto de vista diagnóstico. Las cualidades del dolor, así como el mecanismo del dolor referido, podrás profundizarlo mediante el estudio independiente teniendo en cuenta las orientaciones del CD de la asignatura. La percepción del dolor no siempre ocurre de igual forma, debido a que la entrada de la información dolorosa puede ser atenuada o incluso bloqueada por diferentes mecanismos y a diferentes niveles, como es el caso de las señales procedentes de la propia corteza somatosensorial, mecanismo llamado de inhibición distal. También esta información puede ser bloqueada a nivel del tálamo por acción de neuronas inhibitorias, a lo que se denomina inhibición lateral. Estos mecanismos de inhibición de la entrada aferente nociceptiva dependen de la liberación de sustancias denominadas opioides endógenos, entre las que tenemos las beta-endorfinas que se producen a nivel del hipotálamo y la hipófisis, y las encefalinas presentes en el sistema de control analgésico, las que actúan a través de las interneuronas del cuerno posterior de la médula espinal. Existe además la modulación del dolor por estímulos táctiles. Al sufrir un dolor, frotamos con nuestras manos la región donde percibimos el dolor, lo cual nos proporciona alivio. ¿Por qué sucede esto? Como puede apreciarse, el estímulo nociceptivo es captado por los receptores que transmiten la información por fibras de tipo C hacia la médula, tálamo y corteza, donde se hace consciente la sensación de dolor y además se precisa su localización. Ahora bien, si se aplican estímulos táctiles en la región próxima a la estimulación dolorosa, se transmite esta información por fibras A alfa y A beta de conducción rápida que liberan neurotransmisores en las sinapsis correspondientes, produciendo inhibición con el consiguiente alivio del dolor. El conocimiento de los mecanismos de control del dolor tiene gran importancia para la medicina convencional y tradicional, debido a su aplicación en procederes terapéuticos como fricciones, masajes, estimulaciones, bloqueos anestésicos, acupuntura y digitopuntura, así como en el uso de fármacos analgésicos y anestésicos. Deben profundizar sus conocimientos acerca de esta materia siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En esta imagen se observan las estructuras hipotalámicas superficiales, situadas ventralmente y por debajo del tercer ventrículo, por delante de la sustancia perforada posterior. Se distinguen dos porciones, una anterior, óptica, en la que encontramos el tubérculo ceniciento, el infundíbulo, la hipófisis y el quiasma óptico. Una porción posterior, olfatoria, donde están los cuerpos mamilares y la región subtalámica. La imagen que se observa
corresponde a una preparación natural de las estructuras hipotalámicas. El hipotálamo posee una población neuronal muy variada y abundante. Se reconoce como el más importante de los centros autónomos superiores, con múltiples núcleos situados alrededor del tercer ventrículo, con conexiones con la formación reticular y la hipófisis, para garantizar la integración de las funciones autónomas y endocrinas. Sus núcleos se agrupan en sentido antero-posterior en 4 regiones: preóptica, supraóptica, tuberal y mamilar. En la región tuberal se encuentran los núcleos de los centros autónomos superiores, que influyen particularmente en el metabolismo y la termorregulación. En la región supraóptica se sitúan los núcleos supraóptico y paraventricular, así como el área hipotalámica anterior. Otros núcleos hipotalámicos que por su importancia funcional merecen señalarse son el ventromedial y el posterior. Estos contenidos son muy importantes, por lo que deben profundizar en su estudio independiente por el CD de Neuroanatomía Clínica y por el folleto complementario de Sistema Nervioso Autónomo. Después de analizar la estructura del hipotálamo, estamos en condiciones de abordar sus funciones, las cuales resultan esenciales para la supervivencia del organismo. Al integrar aferencias externas e internas y generar respuestas autónomas, endocrinas y conductuales. Entre las múltiples funciones del hipotálamo se destacan las que tienen que ver con el control de mecanismos homeostáticos, el control de las emociones y la conducta instintiva, la regulación de los ritmos biológicos y la reproducción, entre otras. A continuación, resumimos estas funciones: control de la sed y el equilibrio hídrico, control del apetito y el peso corporal, regulación de la temperatura, participa en los mecanismos del parto y la lactancia, control de reacciones emocionales, control de los ritmos biológicos, control del sueño y la vigilia, control de la conducta sexual y control del sistema endocrino. Esta última función será estudiada en detalles en la Morfofisiología 3. A manera de ejemplo, veremos una de estas funciones en detalle: la regulación del apetito, y con ella del peso corporal por el hipotálamo, depende de la interacción de dos de sus áreas: el núcleo ventromedial, conocido como centro de la saciedad, y los núcleos hipotalámicos laterales, conocidos como centro del hambre. Su estimulación induce la ingestión de alimentos y su destrucción provoca pérdida del apetito o anorexia grave. Por otra parte, las lesiones del centro de la saciedad causan un aumento del apetito o hiperfagia. Estos centros también están vinculados con la ingestión de alimentos en situaciones emergentes en las que la glicemia cae drásticamente. Se ha planteado que la acción de los centros de la saciedad parece estar gobernada por la presencia de células glucorreceptoras cuya activación depende de los niveles de glucosa en sangre. Otros factores involucrados son la temperatura corporal, la acción de los alimentos sobre el tubo digestivo y la distensión gástrica, entre otros. A todos ellos se les deben añadir los factores de origen psicológico, culturales, ambientales y las experiencias personales.
Las estructuras diencefálicas, al igual que en otras porciones del sistema nervioso central, pueden ser estudiadas a través de la resonancia magnética nuclear. Las imágenes que están observando sirven de ejemplo a tal afirmación. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales esenciales del diencéfalo, proponemos como conclusiones de esta actividad orientadora las siguientes. El diencéfalo o cerebro intermedio está conformado por dos importantes porciones, el tálamo-encéfalo y el hipotálamo, con diferentes características evolutivas y significación funcional. El tálamo es un componente importante del tálamo-encéfalo donde se localizan centros de relevo para las aferencias que viajan hacia la corteza cerebral. El dolor es una modalidad sensorial cuyo estímulo adecuado no corresponde a un tipo determinado de energía. Es una sensación compleja de alto valor biológico por constituir un mecanismo de defensa que se asocia a manifestaciones autónomas, conductuales y emocionales. Existe un mecanismo normal de control de la entrada aferente para las sensaciones dolorosas, lo que es importante en la terapéutica convencional y tradicional. Las técnicas aplicadas en la medicina natural y tradicional para el alivio del dolor tienen su fundamento en el mecanismo de control de la entrada aferente mediante la activación del sistema de analgesia. El hipotálamo es la porción filogenéticamente más antigua del diencéfalo y es el centro más importante del sistema nervioso autónomo para el control y regulación del medio interno. En la actividad de hoy hemos podido apreciar la disposición de los principales centros diencefálicos. Deben observar atentamente las orientaciones que se ofrecen para el estudio independiente, tanto en el CD de la asignatura como las que le brindará su profesor. Con esta desgarradora fotografía de las ruinas de la ciudad española de Guernica, bombardeada por los alemanes en 1937, nos despedimos, no sin antes exhortarlos a pensar en la necesidad de un mundo mejor y dejar en la memoria la siguiente interrogante. ¿En qué parte del sistema nervioso se produce el proceso de pensamiento? La respuesta a esta pregunta la encontrarán en la próxima clase.